Las emociones en nuestra vida sencillamente van y vienen. Ellas se aparecen sin que realmente se noten. Se producen antes que nuestra mente sea consciente que están allí. Ya que las emociones son difíciles de controlar y en ocasiones se hace complicado reprimirlas, es muy importante aprender a validarlas para que podamos crecer en nuestra espiritualidad. Esta es la Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia, y este es el cuarto sermón de la serie a la conquista de nuestras emociones. Te invito a abrir tu Biblia en el Salmo capítulo 32, versos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. En el mes de marzo venimos validando nuestras emociones y este es el cuarto mensaje de la serie La conquista de nuestras emociones. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos llevar una vida más equilibrada y más feliz. Por eso es tan importante validarlas. En el año 2020 hemos salido a la conquista de nuestras emociones. Permítame ilustrar un poco el asunto del que Dios quiere hablar en esta mañana de domingo a nuestra vida y cómo la palabra del Señor viene esta mañana a ministrar nuestra espiritualidad. Hablar de las emociones es hablar de esas respuestas neuroquímicas y hormonales determinadas por nuestro cerebro. Respuestas que están asociadas al banco de memoria de nuestras experiencias. En caleño, lo que quiero decir es que el cerebro va guardando en la memoria estímulos y respuestas. Estímulos y respuestas. Él asocia a cada estímulo una respuesta. Por tanto, cuando estamos frente a una situación, nuestro cerebro inmediatamente nos predispone a actuar de cierto modo. Y eso es algo que ocurre de manera instintiva. La emoción es una respuesta natural, inmediata, inconsciente, súbita, que nuestro cuerpo genera ante un estímulo o una sensación, bien sea interna o externa. Y la manera como pasamos esa alteración inconsciente y la volvemos consciente es lo que llamamos sentimientos. Así que el sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. La suma de una emoción más un pensamiento. Si no hay emoción, jamás habrá sentimientos. Teniendo en cuenta esto, hoy quiero hablarles sobre un asunto que tiene mucha relevancia y pertinencia por estos días. En el mundo entero hay una situación que nos ocupa a todos. Permítame hablarles sobre la angustia. Así como la tristeza le sirve al ser humano para aceptar las pérdidas, la alegría nos facilita el contacto con las otras personas. El enfado nos sirve para poner límites, para separarnos de otro, para decir hasta aquí. Y el miedo nos va a servir para protegernos de un peligro real, pues de ese modo la angustia nos va a ayudar a mantenernos alertas, a tomar las medidas necesarias para minimizar riesgos. Dios quiere que en la vida usted y yo minimicemos los riesgos. La angustia surge como una reacción ante un peligro desconocido. Estamos en el siglo XXI y muchos han opinado que este siglo es un siglo del cansancio. Es la sociedad del cansancio. Si algo prolifera entre nosotros es la ansiedad y la angustia emocional. La gente quiere muchas cosas a la vez y en poco tiempo y se angustia cuando percibe que su futuro es limitado y que la calidad de su vida depende de elegir bien y no equivocarse. El ser humano entiende que equivocarse duele y eso lo angustia más.
Creo que la pandemia del coronavirus será histórica porque ha logrado despertar la angustia de la inmensa mayoría de las personas en este siglo, como si se tratara de una guerra mundial. Los gobiernos de más de 150 países en el mundo están luchando para detener el avance. Aflicción, zozobra, agobio, desasosiego, intranquilidad, agitación son los sentimientos que provoca la angustia. En la mayoría de los casos, la angustia modifica nuestra vida, ya que cambia muchas cosas de nosotros de las que no somos conscientes, volviendo nuestra visión pesimista. Ella tiene el poder de nublar nuestra visión, hace que las cosas se vean peor de lo que ya son. Pero hermanos y amigos que me escuchan, es allí donde el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida para hacer que siempre podamos ver el lado bueno de las cosas, saltar esos baches que el enemigo usa para empañar nuestra mirada y ahuyentar todo pensamiento negativo que nos esté rondando. ¿Cómo vencer la sensación de la angustia? Permítame descubrir dos verdades sobre la angustia. La primera verdad que quiero descubrir esta mañana es que hay que saber qué ocurre cuando la angustia llega a nuestra vida. ¿Qué hace la angustia cuando ella llega? Para empezar, debemos tener claro que experimentar angustia es algo completamente normal. Es normal. Ella nos ayuda a reflexionar sobre nuestra situación para después tomar alguna decisión de cara al futuro. El asunto es cuando pasamos de la angustia realista a una angustia desadaptativa, porque es así como podemos llegar a la depresión. La palabra angustia viene del término alemán Angst, que significa angosto, estrecho, opresivo, algo que produce malestar y apuro. El mismo apuro que sentimos cuando las posibilidades se nos angostan, se estrechan. La angustia camina siempre de la mano del miedo, miedo a lo indefinible. La angustia aflora cada vez que tomamos conciencia de nuestra existencia, de nuestra fragilidad, ante esas decisiones que nos marcan, cuando vemos pasar el tiempo y el futuro no aparece. Esa incertidumbre está muy presente en la actualidad. A nuestra sociedad la angustia se la está carcomiendo, porque no sabe qué va a pasar mañana. El trabajo, la economía, las relaciones, las desavenencias, los desengaños, todo puede cambiar de un día para otro y todas esas cosas angustian. Eso es normal. Lo primero que la angustia hace cuando llega es atacar nuestros diálogos internos. Ella cambia la forma en que podemos ver las cosas, modificando nuestra manera de escuchar y nuestra manera de hablar. Busca que el pesimismo tome control de nuestras vidas. Sabotea nuestra capacidad de valorar la situación real y las posibilidades que tenemos a nuestro favor. Pero la palabra de Dios dice que siempre habrá una salida para todo lo que debemos afrontar. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, nos recuerda que junto con la prueba, Dios proporcionará también la manera de superarla con éxito. La angustia va a querer comprometer nuestro futuro, afectar nuestra manera de relacionarnos con las personas. Sin embargo, nuestro Señor Jesús ya nos había advertido con mucha propiedad cuando dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero nos invitó a nunca dejar de confiar en Él y en el poder de sus promesas. El Señor sabía que no iba a dejarnos en manos de la aflicción. Por eso nos entregó sus palabras llenas de confianza y de seguridad, porque nuestra paz no proviene del país de donde soy o donde estoy viviendo. Nuestra paz está en el Señor, y Él nos dejó exactamente eso, su bendita paz. La aflicción no solamente viene del mundo, sino que el enemigo la utiliza para querer quitarnos la paz y la ilusión. Pero el Señor no lo permitirá. En Romanos capítulo 8, verso 35, Pablo le pregunta a la iglesia de Roma: ¿quién podrá arrebatarnos
el amor que Cristo nos tiene? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿El miedo a la muerte? Y añade en el verso 37, pero Dios que nos ha amado nos hace salir victoriosos de todas esas pruebas. Aleluya. La angustia va a querer limitar todo aquello que queremos realizar, echando a perder nuestros planes. Su estrategia es que perdamos el control y no podamos prever el siguiente paso. Ella no necesita tener una razón para instalarse en nuestra mente. Pero para los que estamos en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo, la angustia solo será una página más en el diario de nuestra vida, que al leerla nos recordará que siempre habrá algo nuevo que aprender. Solo será eso, una oportunidad más en la vida para demostrar el poder de Dios actuando a través de nosotros. Para vencer la sensación de angustia, debemos descubrir al menos dos verdades. ¿Qué hace la angustia cuando llega? Pero también cómo el creyente logra vencerla. En la Biblia se nos menciona de un hombre que vivía conforme a los principios y preceptos del Señor. Se llamaba Job. Y cuando Job tuvo que vivir amargas experiencias, en su desespero él dijo: yo merezco una respuesta. ¿Por qué me está pasando todo esto? Es como si el mundo estuviera en mi contra y no sé por qué. Hermano y amigo, podemos soportar casi cualquier cosa solo si sabemos por qué está sucediendo. Pero no siempre tendremos el lujo de saber por qué suceden las cosas o a qué nos estamos enfrentando. Con demasiada frecuencia, la gente se entrega a la preocupación sin darse cuenta de lo destructivo que ella es. La preocupación es un pecado porque jamás ha salido ni es producto de la fe. Cuando David fue ungido para ser rey sobre Israel, era un muchacho muy joven, tenía algo así como 17 años. Pero antes de poder llegar a ser rey sobre toda la nación de Israel, pasaron 20 largos y penosos años, donde la angustia fue su fiel compañera. Cada vez que David se acercaba a lo que Dios le había prometido, algo sucedía para que no se cumpliera. Sin embargo, a pesar de su larga espera, David jamás se quejó del Señor. Por el contrario, se mantuvo creyendo en sus promesas. Sufrimiento, persecución, amenazas, pero la promesa ya existía. David sabía que él sería exaltado, aunque tuvo que sufrir en el proceso. Hermanos, amigos, cuando las promesas del Señor están pendientes de cumplimiento, pueda que nos visite la angustia. Ella nos va a querer invadir. Un sentimiento terrible nos va a atacar. Pero Dios estará allí como una sombra a nuestro alrededor, cuidando de su total cumplimiento. Cada que nos visite la angustia, nuestra fe nos recorrerá por el museo de nuestras bendiciones para recordarnos de dónde fue que Dios nos sacó un día y a dónde fue que exactamente nos dijo que habría de llevarnos. Aleluya. Eso hará el Señor con nosotros. Planes de bien, planes de paz, y todo se cumplirá al pie de la letra. El Señor nos ha dado el recurso poderoso de la oración para que ante toda angustia que venga a nuestra vida salgamos victoriosos. La angustia es simplemente una debilidad del hombre, por lo que podemos hacer algo para fortalecernos y evitarla ejercitando nuestra fe, poniendo nuestra confianza en el Dios que restaura, sostiene, fortalece y afirma. Dice la Biblia que el rey David pudo manifestar su angustia emocional en muchos de sus salmos, y el Señor por su espíritu le dejó saber en su inspiración que siempre estaría con él. ¡Qué bendición tan hermosa! En el Salmo capítulo 50, versos 14 y 15, Dios le dice a David: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré
y tú me honrarás. David reconoció en el Salmo 94 que él, cuando se veía abrumado por la angustia, el Señor le brindaba consuelo y alegría. ¿Sabe, hermano, que uno de los salmos que nos muestra el control que Dios tiene sobre todos los asuntos de la vida es el Salmo 91? Es un salmo muy querido por la iglesia del Señor. En el capítulo 91 de los Salmos, verso 14 a 16, dice la palabra del Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. David afirmó en cada uno de sus escritos que Dios es nuestro protector. Él es quien nos protege hora tras hora, día tras día, año tras año. Él es quien se ha hecho cargo de nosotros y nos mantendrá cuidando aquí en la tierra, no importa lo que ocurra, pues siempre tiene un plan para bendecirnos. Él ha pensado en todo, nada se sale de sus manos ni lo toma por sorpresa. En el Salmo 143 dice el verso 8: muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto toda mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Señor, líbrame de mis enemigos, pues tú eres mi refugio, tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Señor, por tu nombre vivifícame, por tu justicia líbrame de la angustia. Por tu misericordia acaba con mis enemigos, destruye a los que atentan contra mi vida, porque yo soy tu siervo. David va a decirnos una y otra vez que es necesario invocar a Dios en el día de la angustia, ya que solo Dios es quien en realidad tiene todo el poder en el curso de la historia. En el Salmo 18, verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué bendición! Permita, amigo y hermano, que Dios quite la angustia de su vida después que usted haya dado sus preocupaciones al Señor mediante su palabra. David, así como usted es consciente, David lo fue también. David estaba consciente del poder que había a su disposición por las promesas personales de Dios. Por eso va a escribir el Salmo 27. Dice el verso 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si usted quiere que su confianza se mantenga fuerte, debe estudiar la Biblia, poner en práctica los preceptos de Dios para su vida y caminar con Él cada día por fe. Si hoy tu vida se ha llenado de angustia, hermano y amigo que me escuchas, no permitas que esas voces te aturdan. Así como nos puede girar la vida en un santiamén, el Señor también volverá a colocar nuestra nave en su curso. Si tú quieres vencer la angustia, no solamente trata de entender y descubrir qué hace ella cuando llega a nuestra vida, sino también cuántos recursos nos ha dado el Señor para poder vencerla. La fe, la oración y la palabra de Dios son detonantes poderosos que pueden colocar a nosotros y a nuestra vida totalmente a salvo. Apliquemos. No tiene sentido quedarnos atrapados en la angustia. Si usted y yo quedamos atrapados en la angustia,
solo retrasaremos las bendiciones del Señor. No se abre jamás un paraguas antes que empiece a llover. La angustia es como una bicicleta estática que está en movimiento, pero no te llevará a ninguna parte. Afrontar una crisis, tomar una elección, aguardar una respuesta, esperar el final de un acontecimiento, afrontar algo para lo que no nos sentimos capacitados, suele generar angustia. Pero amigo y hermano, esas dificultades para dormir, esos ataques de pánico, esa fobia de todo tipo, esos miedos insidiosos que asaltan cotidianamente nuestra mente y que son la manifestación de la angustia, están de sobra, están por demás. Porque el Señor nos ha dado un arma poderosa, la fe. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 4, dice las siguientes palabras: ya que los hijos de Dios están equipados para vencer el mundo, nuestra fe en efecto es la que vence al mundo. Pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, triunfará sobre el mundo. Algo es cierto, estamos obligados a convivir con la incertidumbre. La incertidumbre es el detonante directo de la angustia. Ante los vaivenes de la vida, ante todo lo imprevisible, Dios nos ha dejado el recurso más poderoso que el ser humano pueda tener para encarar con firmeza toda adversidad. Y ese recurso se llama nuestra fe. Iglesia del Señor, en medio de la adversidad, en medio del miedo, en medio del temor, en medio del conflicto, en medio de la angustia, el Señor dice: yo les he dejado mi paz. Que la paz del Señor esté con usted en este tiempo en particular, y que sea lleno de la gracia, del favor y del poder del Señor. Cuando conquistamos nuestras emociones, no solamente validamos nuestra esperanza, sino que nos damos el lujo de poder vivir a la altura del nivel de los hijos del Señor. Viva por gracia, la gracia del Señor lo llevará de victoria en victoria. Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico y te doy gracias, porque en esta semana número 13 del año 2020, tú nos permites poder atender cada situación que se presenta en nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Gracias, Padre, porque nos has dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que podamos sortear distintas dificultades y poder abrirnos paso en medio de las tribulaciones y las pruebas que el mundo nos coloca. Glorifícate, Señor, para que este tiempo sea suficiente para poder comprometer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra devoción y vivir, Padre Santo, tranquilos, reposados, sin angustia, sin afán, sin ansiedad, colocando delante de ti en toda oración y ruego nuestras necesidades, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Ten misericordia de la humanidad que a esta hora, Padre, se yergue en medio de la incertidumbre y en medio de la fatalidad. Permite que la luz de Jesús alumbre la conciencia y el rostro de la humanidad para que puedan vivir al amparo de tu gracia y puedan decir, como dijo el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios está a salvo. Gracias, Padre, porque tú nos permites que tus alas nos guarden, que seamos protegidos bajo el amparo de tu gracia. Bendícenos y concédenos tu amor y tu bondad. Con acción de gracias te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dios bendiga tu vida y te llene de paz.